Una de las preguntas más peligrosas y preocupantes para la sociedad toda debería ser aquella propia pregunta que después establecía el Señor Jesucristo cuando dijo que cuando Él regrese hallará fe en la tierra. Si bien es cierto, el contexto bíblico de ese texto habla claramente de toda la sociedad, pero nosotros no podemos dejar de observar que la responsabilidad de la fe, hallará fe en la tierra, la responsabilidad de la fe está en manos de aquellos que somos experimentados en la fe. Usted no le puede pedir fe al mundo cuando no conoce de Cristo, cuando no tiene ninguna noción real de lo que es la fe en Dios. O cómo es que el hombre puede manejar un poco de fe, sabiendo que el hombre no tiene fe en sí mismo y que la fe empieza y termina en Cristo y ha sido puesta en nuestras manos y ha sido dado un regalo, según Efesios 2, para que nosotros podamos alcanzar salvación. La responsabilidad de la fe está en las manos de los que creen, la iglesia, nosotros. Le recordaba a mis nietos mientras esperaba que me fueran a buscar para poder llegar hasta aquí. Les recordaba a mis nietos que cuando yo era pequeño, 7 años, 6 años, 7 años, tuve también. Cuando tenía yo esa poca edad, me recuerdo que para el día viernes, sábado y domingo que se celebraba la Pascua, nada funcionaba. Usted se imagina que en aquellos tiempos ni siquiera había televisión todavía. Estoy siendo demasiado franco. Ni siquiera había cuando yo era chico. Las radios funcionaban, pero el día viernes, sábado y domingo no había programación. Solamente algunas directamente estaban apagadas su señal durante los 3 días. Y los que salían al aire era solamente con música sacra. No había transmisión, no había programa, no había nada, solamente música sacra. Eso hablaba de 2 cosas. Por un lado, del desconocimiento de la Biblia, pero también hablaba de respeto. También hablaba de valía, de lo que la gente creía o sentía que significaban estos 3 días. Viernes, sábado y domingo. Sábado. Aquellos que hemos leído la Biblia y hemos estudiado un poco, sabemos lo que significa este domingo. Este domingo es el día, o se celebra el día más importante de la historia de la humanidad. La resurrección de Cristo, Dios hecho hombre, venciendo la muerte y garantizando que todos aquellos que creemos en Él tendremos vida eterna. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa promesa es para nosotros. Ahora, yo tengo aquí una prédica que quiero compartir con ustedes. Que si bien es cierto, esto que le acabo de comentar nace del ir orando, porque uno no es que se relaja y dice, bueno, voy a hablar de esto, y a ver, ¿no? Abro la boca y el Señor me la larga. No funciona así. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Cada uno de nosotros es responsable de preparar en búsqueda y en conocimiento de Dios lo que el pueblo necesita. Por eso es que yo no me atrevo, después de haber trabajado todo el día tratando de tener agua dignamente en mi casa, 1 hora antes salir a las carreras, tomar el estudio bíblico, que si bien es cierto está hecho, no había sido logrado lo suficiente en el día, ni había sido repasado lo suficiente en el día, ni había buscado en el Señor la palabra de Dios de ese estudio para ese día. No, yo no lo podría hacer así. Hoy aquí falta
No voy a decir que todos los que no tienen salvación porque sería más. El pastor no tiene amor. ¿No? Pero falta demasiada gente para que hoy sea domingo de resurrección. Y es triste. Vuelvo al principio del pensamiento. Cuando Cristo regresa, ¿hallarán fe en la tierra? No olvidando que la fe está en nuestras manos. ¿Por qué el mundo de hoy vive como vive? ¿Por qué la iglesia de hoy vive como vive? Porque si antes, yo hasta los 16, 17 años fui ateo, o creía que era ateo. Yo decía, soy ateo gracias a Dios, decía yo, ¿no? Si en ese mundo gentil, sin conocimiento alguno de Dios, ni de su escritura, ni de su voluntad, yo podía observar de pequeño el respeto que se le tenían a estos líderes. ¿Cómo yo puedo, qué debo pensar? ¿Cuál es mi límite de pensamiento? ¿O el suyo? ¿Cuál es el límite de pensamiento que yo tengo como creyente? Ni siquiera como pastor, solo como creyente, como responsable de esta porción de fe que les mencionaba hace unos minutos atrás. ¿Hasta dónde tengo permitido pensar o sentir por la ausencia de tanta gente que hoy hay aquí? Siendo yo el responsable de una visión ministerial que habla que la primer pilar de esta iglesia conlleva la preparación de líderes para servir de mejor manera a nuestro Dios. El título de lo de hoy estos son los postreros días. Texto base, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué el mundo de hoy vive como vive y por qué la iglesia de hoy vive y se mueve como se mueve? Usted es la iglesia y usted es el que tiene la responsabilidad de la fe, como yo. Si usted me acompaña, 2 de Pedro 3.3, vamos a leer como corresponde en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y el pueblo dijo? Amén. Leemos en el nombre del Señor. 3, versículos 3 y 4, dice así: sabiendo, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esta tarde vamos a hablar de esta frase. Estos son los postreros días, los últimos días. Hay muchas señales que demuestran que estamos viviendo en este periodo del tiempo, en este preciso momento. Yo no sé qué cosas le preocupan a usted. Hay cosas que son naturalmente preocupantes. Si yo me casé, tengo que tener la preocupación de mi esposa. Ella tiene que estar vestida, calzada, comida, alimentada, con remedio, con agua en la casa, con calefacción si está en invierno y con un ventilador si hace verano. El bienestar de ella es mi responsabilidad. ¿Pueden ayudar los hijos? Sí, claro que deben ayudar. Somos de la idea que todos los hijos, no importa cuántos años de casado tengan, deben en conjunto vivir pendientes de su madre. Ni siquiera del padre, mire el verdad, pero sí de su madre. Felicito a aquellos hijos que hacen una vaquita y le pagan la prepaga a su madre. Los felicito, créanme que los felicito. Acá hay gente que tiene esa bendición. Entonces, hay muchas señales que demuestran que estamos viviendo en el periodo de este tiempo, en este preciso momento. Observa esta expresión de 2 de Pedro 3.3, en los postreros días vendrán. Preste atención a esta palabra, postreros días. Vamos a detenernos allí un poquito. Encontrará esta expresión en un concepto de muchísimas veces vertidos en la Biblia. No solamente salió de la boca de Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola.
El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Otras versiones de estos peligrosos son difíciles, tiempos pesados, tiempos trabajosos, tiempos angustiantes, dicen distintas versiones transliterando la palabra tiempos peligrosos. El apóstol Pablo dijo allí entonces en 2 de Timoteo 3:1. El apóstol Santiago también dijo algo al respecto. Dice, habiendo acumulado tesoros para los días postreros, dice Santiago capítulo 5, versículo 3. El apóstol Judas, que no es el Iscariote, para que ninguno se equivoque, el apóstol Judas habló también de este mismo periodo cuando dijo que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas, versículo 18. Una vez más el apóstol Pablo advirtió del aumento de los ataques demoníacos en los postreros tiempos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y el Señor Jesucristo propiamente dijo, habló de los postreros días comparándolo con los días antes del gran diluvio. Jesús dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 37. La Biblia enseña que hay un momento en la historia conocido como los postreros días, identificado desde hace muchísimos años, como usted ve. Y este periodo es el que a usted y a mí nos toca vivir. Le voy a comprobar en esta tarde que estamos viviendo nosotros. Somos la generación de los últimos días. La Biblia enseña que hay un momento en la historia conocido como los posteriores días. Muchos eruditos de la Biblia creen que estamos en este periodo del tiempo ahora. Yo creo y predico esto porque creo lo mismo. La Biblia advierte contra falsas fechas específicas. Un predicador que yo respeto muchísimo tuvo que pedir perdón hace pocos días atrás en las redes sociales porque se atrevió a decir que en el año 2028 Cristo regresaba por su iglesia. Gracias a Dios que pidió disculpas y reconoció su error. Armando Alducin. La Biblia advierte contra fechas específicas, pero hay un periodo de tiempo conocido como los posteriores días. Los posteriores días no son solo unos pocos días, son un par de semanas. El término posteriores días se refiere a un periodo de tiempo antes del final y antes de los hechos finales de Dios. Todas las señales parecen indicar que estamos en el periodo general en este preciso momento. La pregunta es, ¿cuánto tiempo durará este segmento de tiempo? Si esto es real de lo que estamos observando y vamos a comprobar bíblicamente, que nosotros somos la generación de estos últimos tiempos, y como dije al principio, somos los responsables de aquella pregunta que el Señor Jesucristo dejó establecida. Ahora, ¿hallará fe en la tierra? Si nosotros somos los que manejamos esta porción de fe, si nosotros somos el plan A de Dios para proclamar el Evangelio a todas las personas que lo necesitan, y somos los que nos toca este último tiempo, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros hoy, aquí? En un día donde recordamos que Cristo venció la muerte por nosotros. Yo no sé, le decía hace un minuto, cuáles son las cosas que a usted le preocupan. Yo no sé cómo usted valora las cosas que tiene o cómo valora las cosas que pierde. Hay por ahí una canción que yo escucho recurrentemente en mi casa que habla de que el Señor nos devolverá todo lo que nos han robado. Porque el que vino a robar es el diablo. Él vino a robar, matar y destruir. Si usted pierde cosas, usted tiene que entender que no ha sido Dios quien se la ha sacado. Todas las señales parecen indicar que estamos en el periodo general en ese tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo durarán? Creemos que estamos viviendo en los mismos días del cumplimiento de esta maravillosa y tremenda profecía.
Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Recordando el artículo base de 2 de Pedro 3, 3 y 4. La siguiente palabra que quiero que observemos es la palabra burladores. Estas personas, los burladores, se burlan de la idea de la segunda venida de Jesús y del fin del mundo. Se burlan y se ríen de estas profecías. Son cínicos e incrédulos. Ellos ridiculizan la idea misma de la segunda venida de Jesús. Rechazan cualquier conversación sobre el fin del mundo y el cambio de las normas establecidas. Ellos lo llaman pensamientos negativos y no piensan simplemente en ellos. Pregunta, ¿por qué se burlan y se ríen? Las próximas palabras seguramente nos clarificarán un poco este problema, andando ellos según sus propias concupiscencias. Ellos están viviendo en el egoísmo y en el pecado. Pero no solamente ellos tienen un problema de desear que esta maravillosa venida de Cristo nos suceda. No solamente ellos de manera consciente o inconsciente niegan la posibilidad de que Cristo regrese. Yo puse aquí una salvedad. ¿Deseará el pseudo cristiano? La palabra pseudo se traduce por falso o opuesto. El pseudo cristiano que Cristo regrese sabiendo que no está en condiciones de ser raptado por Cristo y sus ángeles. Alguien que está en pecado, alguien que vive literalmente sabiendo que sus condiciones espirituales, físicas, de moralidad, de santidad, de consagración, de servicio, de adoración, de compromiso, no son las adecuadas. ¿Deseará esa persona que Cristo regrese en este minuto? ¿Deseará el pseudo cristiano que Cristo regrese sabiendo que no está en condiciones de ser raptado? Es por eso que no quiere que Jesús venga. Él podría interferir en su manera pecaminosa que tiene de vivir día a día. Estos burladores no examinan las evidencias, no quieren leer ni vivir la Biblia. Es más fácil negar algo que se desconoce, ¿no es cierto? Yo tengo familiares que entran en esto. Todos mis hermanos carnales, que son 3 los que tengo, éramos 4 y uno murió cuando nació, están en esa postura. Son todas giladas de canuto, dice sus palabras. ¿Cuánto hace que están diciendo que viene Jesús por ellos? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que todo el tiempo, desde que era chico y de mi abuelo y mi tío decía, Cristo va a venir, nunca vino, ¿no? Ese es el versículo al cual hacemos referencia. Mi familia está en esta. Él podría interferir en su manera pecaminosa que tienen de vivir el día a día. Los burladores no examinan la evidencia, no quieren leer ni estudiar la Biblia ni saber nada de lo que hay allí. Ellos no quieren saber la verdad. Cuestionan la enseñanza porque son burladores, andando según sus propias concupiscencias. Viven como quieren, tienen sus propias normas, tienen su propia perspectiva de las cosas, tienen simplemente su propia manera de vivir la vida, de ver la fe y de ver las escrituras. Pero son los únicos, los no creyentes, que tienen esta creencia. Estando en la iglesia y viviendo en pecado, en vicios, en libertinaje, ¿no estás haciendo lo mismo que hacen aquellos, como mi familia, que están fuera? Negando el regreso de Cristo, diciendo que es una estupidez, que es una falacia, que es algo simplemente que no sucederá porque se ha prometido tantos años, miles de años esperando, y eso no sucede porque ya no sucedió. Si vos vives como si Cristo nunca regresara,
Si vos vives como que no hay ninguna responsabilidad ni demanda en la Biblia, si vos vives como que Dios te tiene tan dado el pase verde para que vos tengas la movilidad que quieras, no estás en la misma condición que los otros. Estando en la iglesia y viviendo en pecado, en vicios y libertinaje, no estás haciendo y diciendo lo mismo que los que están afuera, como mi familia. En una graduación de una universidad donde miles de personas estaban allí, el orador dio una larga lista de cosas espantosas y acontecimientos que están sucediendo en este mismo momento en el mundo de hoy. El calentamiento global, la superpoblación. Escuché el otro día, 7.700 millones de personas vivas. Muchos. La mitad de esos son chinos. El calentamiento global, la superpoblación, el hambre, la contaminación, el desequilibrio ecológico, la destrucción de las selvas tropicales, la amenaza de una guerra termonuclear entre Irán y Corea del Norte y Pakistán, la guerra de Rusia y Ucrania, sobre todo esta gran problemática que está teniendo Rusia con la OTAN, la extinción de cientos de especies, la amenaza del terrorismo global, pero luego dijo, no creas a los profetas de la fatalidad. El mundo no se va a acabar. Estas fueron las palabras exactas y repitió y dijo otra vez, el mundo no se va a acabar, no creas a los profetas de la fatalidad. El mundo seguirá su marcha. Yo cuando leía el reportaje esto, no podía dejar en el versículo que hoy tengo aquí como texto base. Vendrán voladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El orador dijo, el mundo no se va a acabar, y aseguraba. Sin embargo, nosotros tenemos alguna nación y alguna noción de lo que sucede. La nación de Israel nace en el año 1948. El comunismo toma China en el año 1949. La Guerra Fría se intensificó hasta el borde del holocausto termonuclear en la década del 50. Imagínense lo que hemos avanzado hasta esta posible guerra termonuclear, bombas atómicas, donde los países ya hacen fuerza política para que las cosas no sucedan o sucedan como ellas quieren. Vladimir Putin dijo claramente que si dos países, Suecia es uno de ellos y otro más, entran a la OTAN, bueno, en el Mar Negro él tendrá que poner bombas atómicas entonces. O sea, está gobernando otros países solamente con el terror nuclear que tiene su poder. La Guerra Fría se intensificó hasta el mismo borde del holocausto termonuclear de la década del 50. La pornografía y las drogas arruinaron las mentes de toda una generación. Las cosas nunca han sido igual desde hace muchos años hasta esta parte. Nuestra cultura se ha estado desmoronando desde entonces delante de nuestras propias narices. Nuestros hijos y nuestros nietos se mueven en este ambiente destructivo, pecaminoso, pornográfico, saturado de droga dependencia, donde toda la gama de situaciones malas pueden estar al alcance de nuestra familia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo durará esto? Los discípulos querían saber cuándo sería el fin del mundo y si se acabaría, cuándo esto terminaría. Le pidieron a Jesús que le diera señales y les dio muchas señales, registradas en Mateo capítulo 24 y en el pasaje paralelo de Lucas 21. Mateo 24 da parte de la respuesta de Jesús en muchas señales del fin. Pero yo hoy voy a basar este argumento en las señales de Lucas 21, si usted quiere seguirlo en su Biblia.
En Lucas 21 da aún más señales todavía. Esta tarde concentraremos nuestras señales allí en el capítulo 21 de Lucas. ¿Qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Vamos a darle respuesta con Lucas 21. Jesús dijo: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y en la tierra angustia en la gente, confundida a causa del bravido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la experiencia de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Lucas 21, versículo 11, 25 y 26. Estas son palabras de Jesús. Piensen en ello, Jesús diciéndole: los corazones de los hombres desfallecerán cuando viniera este periodo de la tierra. Él dijo que habrá terror, angustia, en un gran temor a causa de lo que está pasando en este mundo, en este tiempo. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, dice Lucas 26 del capítulo 21. Cuando ves que el polo norte se derrite y observas los efectos del cambio climático, es aterrador. Ayer, 16 de abril del año 2022, habían 36 grados, 3 de temperatura en la Antártida. Ayer habían 36 grados de temperatura en la Antártida, donde se supone que debe vivir bajo cero. Cuando te das cuenta de que la epidemia del SIDA sigue todavía y está devastando aún a África sin un final a la vista, es aterrador. ¿Cuánto hace que dejamos de hablar del SIDA? África sigue siendo aniquilada por el SIDA. Vivimos pandemias como la actual, por ejemplo, del COVID-19 o el SARS-CoV-2, que ya lleva casi 3 años enteros filtrando, deteniendo y complicando el mundo. 3 años de una pandemia donde la tecnología ha avanzado tanto que, gracias a Dios, que una vacuna que generalmente lleva 10 años de construcción, lo han hecho en 1. Y aún así tenemos 3 años de pandemia en el tiempo donde a nosotros nos tocó vivir. Cuando nos fijamos en el resurgimiento de la tuberculosis resistente a todo antibiótico conocido y otras nuevas enfermedades monstruosas como el ébola o las pandemias que no respondan a ningún tipo de droga conocida, simplemente es aterrador. No es de extrañar que muchos jóvenes estén preocupados por su futuro. Una encuesta reciente muestra que el 80% de los adolescentes de hoy no creen tener un buen futuro para ellos. Muestra que estos jóvenes a menudo se preocupan acerca de los problemas de la ecología, como el Polo Norte se está derritiendo y los desastres que podría producir en todo el mundo. Ya hay estudios hechos claramente de las ciudades costeras que van a desaparecer producto del que va a subir el nivel de los océanos. Yo no sé si el pueblo de Dios vive viendo alguna vez alguna noticia. Pero estas cosas pasan en el tiempo donde a nosotros se nos asignó vivir. Es el tiempo donde a nosotros se nos ha puesto el Evangelio en las manos y se nos ha dado una cuota de fe para que nosotros seamos el único plan que tiene Dios de proclamar su palabra. Estas cosas suceden en el día de hoy. ¿No somos nosotros responsables de la ecología? ¿No somos nosotros responsables de la sanidad, de la salud mental? ¿Nosotros no somos responsables de que la gente no vaya al infierno? ¿No somos responsables nosotros de dar una imagen de que el Evangelio vale la pena? Si no es de nosotros la responsabilidad, ¿de quién es? Y los problemas alarmantes que vemos en la ecología que reportan cada día en los periódicos, la señal del fin del mundo, según la conocemos, y la segunda venida de Cristo, está muy cerca. Segunda señal es antisemita. Cuando yo era chico jugaba una ronda, se tomaban de las manos y daban vueltas.
¿Quién lo quemó? Dábamos vueltas, ¿no? Era algo así como, cocinamos 21 panes, ¿quién lo quemó? El perro judío, decían, ¿no? Ataja la puerta que ya hago yo, como que yo iba a agarrar al perro judío que había quemado el pan. Esa era la ronda con la cual yo jugaba cuando era chico. Era así, ¿verdad? Así jugaban cuando éramos pequeños. Alguien nos enseñó que el perro judío era el culpable de haber quemado ese supuesto pan. ¿Usted no conoció a nadie que le tenga bronca a los judíos? Cristianos le tienen bronca a los judíos. Muchas personas odian a los judíos y a la nación de Israel. Leí allí un artículo que están dando, van a dar ahí en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Se prepara para presentar la ópera La muerte de Klinghoffer. ¿Usted sabe qué consiste la ópera? Mire. Muestra a los terroristas palestinos asesinando a un judío de 69 años sentado en una silla de ruedas, inválido. Muestran a los terroristas como luchadores por la libertad que tienen razón de asesinar a ese judío viejo e indefenso. Ellos, como son los libertadores de todo, saben que la finalidad de su existencia es darle libertad a la sociedad matando judíos. Es una obra que van a dar allí en Nueva York. Usted si va para Nueva York, vaya a ver esto. El principal terrorista de allí canta: donde los hombres pobres se reúnen puedes encontrar a un judío engordando. Así dice la letra de la canción que canta el coso este. El principal terrorista canta: donde encontrarás hombres pobres reunidos, vas a encontrar a los judíos engordando. ¿Sabe cómo engañar al simple y difamar a que engañaste? América es un gran judío. El odio antisemita hacia los judíos es un problema de hoy en día en todo el mundo, Jesús dijo. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saben entonces que la destrucción ha llegado. Lucas 21:20. El odio a los judíos crecerá tan fuerte en los posteriores días que los grandes ejércitos de los gentiles vendrán contra Israel para destruir al pueblo de Israel. Hitler trató de exterminar a los judíos. Según los registros alemanes o occidentales, Hitler mató 6 millones de judíos. Pero según los registros judíos, Hitler mató 12 millones de judíos. Hitler trató de exterminar a los judíos, pero fracasó porque los judíos son el pueblo escogido de Dios en la tierra. La Biblia dice en Romanos 11:28, son amados por causa de los padres. Los cristianos que creen en la Biblia apoyan firmemente a Israel. Oramos por ellos. ¿No? Yo sí. Usted ora por Israel. Debemos seguir apoyando al pueblo judío y el Estado de Israel. Pero la Biblia enseña que el mundo incrédulo se volverá contra los judíos en los posteriores días. La Biblia dice: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada sobre todos los pueblos. Tremendo. Zacarías 12:3. Esto está sucediendo ahora mismo, delante de nuestras propias narices. Es una señal de que estamos viviendo los últimos días en esta era. El pueblo cristiano debe seguir apoyando en oración a Israel y a los judíos, incluso en la oscuridad creciente de los posteriores días. Otra señal de los últimos tiempos. Habrán señales religiosas. Engañarán con falsas religiones. Jesús dijo en Lucas 21:8, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, mas no vayáis en pos de ellos. De nuevo Jesús dijo: porque se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Muchas de las cosas que se ven en la televisión, en canales cristianos, son un engaño. Muchos programas evangélicos son engañosos y confusos
y malintencionada. El apóstol Pablo dijo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, segunda de Timoteo 4:3. Yo he visto cómo de manera descarada sin ningún tipo de tapujo, extorsionan a la gente a cambio de bendición. Esto que a nosotros tanta risa nos causa, pero que tanto daño hace a la iglesia. Venga y selle la palabra. Venga y selle la palabra. Si usted después no es bendecido, no le eche la culpa a nadie, porque usted no vino aquí a sellar la palabra con Dios. Traiga las lucas, no tengo plata, traiga el anillo. No tengo anillo, ponga el reloj, no importa, Dios te va a bendecir. Te va a dar el doble para que vuelvas a comprar otro anillo. Eso se ve en los canales cristianos todos los días. Si Cristo nunca nos pidió nada, murió por nosotros de manera voluntaria. Y la prosperidad, y la prosperidad, y la prosperidad, y la prosperidad. ¿Y la santidad? ¿Y la devoción? ¿Y la consagración para que te pueda vestir de honra y hermosura? ¿Cómo valoras estas verdades de Dios? ¿Cómo valoras que Dios te dice, ¿sabes qué? ¿Me estás sirviendo? Estás vestido para mí de honra y hermosura. ¿Cómo valora yo esto? Si después veo a mi hermano y lo veo, invento la manera de que usted venga a dejar acá todas las cosas que usted no tiene. Yo conozco en este barrio, en esta zona, gente que su finalidad es cambiar la camioneta todos los años. Usted tiene que construir un templo. Gracias. Bueno, va a costar, sola va a costar, pero vamos a darle. Usted tiene que construir 2 templos. Ahí aparecen los de los otros templos. Tenemos que construir 2 templos. ¿Sabe a quién tenemos que pedirle plata? Al Señor. ¿Pone corazones generosos? Sí. Sí. ¿Pone corazones comprometidos? Sí. Yo no soy mejor que nadie. Soy un viejo pecador que la lucho todos los benditos días. Pero lo único valedero que yo tengo es mi palabra. Lo único que tenemos con esta vieja que vale de verdad es nuestra palabra. Y aquellos que conocen mi problema de agua saben que para que un tanque de 500 litros demore 6 horas en llenarse, tira menos agua que el orín que tira mi gato cuando se me mete a la casa. Y como somos gente de palabra, y esto sabe porque lo digo no porque yo sea mejor que usted, sino para que usted pueda confiar, porque muchos de ustedes no confían en mí, para que usted pueda confiar en los pastores y en los líderes que tienen. Yo dije que el dinero que fui a buscar a Chile está destinado para el templo. Y yo no tenía agua, porque literalmente no tenía agua para subsistir. Tenía que comprar agua envasada para poder tomar mate o té, porque el agua salía con aceite. Esta señora, mi esposa, aquí pidió un préstamo en el ANSES para poder poner el agua en mi casa. Y lo vamos a pagar mes a mes. Y lo vamos a pagar mes a mes. Y lo vamos a pagar mes a mes, teniendo yo mi plata en el banco. Pero como yo dije que es un compromiso con Dios, yo no saqué plata de allí para poner la bomba. Nos metimos en un crédito por 36 meses para poder poner el agua en mi casa. No era legal que yo tomara plata de allí y poner el agua, porque en definitiva yo predico que es Dios, la familia y la iglesia. Pero que si yo le digo a mi Dios que esa plata, Él la puso en mis manos para hacer un templo, es que esa plata va a ser para un templo. Entonces cuando Dios ponga cosas en tu corazón, determínalo en fe. Determínalo en fe, porque somos nosotros los que tenemos que en este tiempo proclamar esa fe. Y cada uno hará poniendo su gota de agua o su granito de arena, es lo que tenemos que hacer. ¿Me entiende, hermano mío? Pero no vamos a sellar ninguna palabra. No vamos a sellar ninguna palabra que después nos sellan a nosotros.
Yo no quiero ningún sellado. Ya tengo el único que me interesa. Pregunto, ¿no vemos a personas dentro de la iglesia evangélica sufrir la sana doctrina? Es que, ¿en qué porcentaje responde de manera positiva la gente cuando usted lo aconseja bíblicamente? Yo llevo 43 años estudiando la palabra de Dios. ¿Soy mejor que usted? No. No, me he dedicado a otras cosas a lo mejor. Soy más viejo, puede que sirva para eso. Pero yo le doy consejo a la gente. Y hay gente que se atreve a cuestionar teológicamente lo que yo le digo. No es que ese versículo no es para eso. No, pero ¿y este otro versículo que dice este otro? ¿Por qué pide consejo si usted no va a hacer lo que se le manda? ¿Para qué me pide consejo? Si ya usted tiene determinado acá, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En qué porcentaje responde de manera positiva la gente cuando usted da un consejo bíblico? Cada vez menos. Repito, viven conforme a sus propias concupiscencias, tienen su propia teología, tienen su propia visión de las cosas, tienen su propia determinación. Cuarto, ya termino. Señales de persecución religiosa contra los cristianos. La persecución de los cristianos ha estado todo el tiempo en el mundo, sin embargo, en este último tiempo ha sido un ritmo sin precedentes. Por ejemplo, los cristianos verdaderos de China tienen que reunirse en iglesias, en casas secretas, con un número muy determinado de hermanos. Cientos de cristianos chinos han sido puestos en la cárcel por su fe, especialmente durante esta tremenda historia china de la revolución cultural. Informes yihadistas musulmanes que aterrorizan y asesinan cristianos aparecen casi todos los días en nuestros periódicos, revistas y en la televisión. Ya no tienen tampoco de que matan cristianos porque son musulmanes y están en contra de la fe. No tienen ningún problema. Antes lo escondían, ya no. Jesús predijo la persecución de los cristianos en todo el mundo. Y esto pasa hoy en día. Jesús dijo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y se entregarán a las cárceles. Luego dijo que los padres y los parientes entregarán a los convertidos, entregarán a sus propios hijos y familiares. Esto es muy frecuente en los musulmanes. Un joven musulmán que se convierte al cristianismo, los propios familiares los entregan a las autoridades para que los maten. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, dice Lucas 21, 16, 17. Valora el costo. Esto es una guerra espiritual. Valora el costo. Esto es una guerra espiritual. A cualquiera, a alguien no le va a gustar que te conviertas en un verdadero cristiano. Si determinaste en tu corazón que vas a ser un verdadero cristiano, a alguien no le va a gustar. Y ese alguien va a hacer y utilizar cualquiera de los instrumentos posibles que encuentre por allí para oponerse a tu verdadero cristianismo. A alguien no le va a gustar que te conviertas en un verdadero cristiano. A alguien va a estar en contra de ti por tratar de ser un verdadero cristiano. ¿Te costará algo al convertirte en un verdadero cristiano en estos días oscuros? Esa es una de las señales que estamos viviendo en los posteriores días. Quinto, Jesús nos dio que podríamos llamar también señales psicológicas. Jesús dijo, mirad, poned atención, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen o no se sobrecarguen de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre ti los que habitan sobre la faz de la tierra. Usted puede zafar de las drogas, usted va a zafar de las drogas, usted nunca se va a drogar, no va a entrar en el mundo de la pornografía, no va a entrar en el mundo del sexo ilícito, pero de lo único que te tienes que cuidar. Un joven vino a la iglesia
Y dijo, el próximo domingo no voy a poder venir porque mi tía se tiene que mudar de casa. Y yo le digo, ¿y tiene que ser el domingo? No. Gente que yo quiero mucho, no que quería, que quiero mucho. ¿Qué pasó, hermano, que no vino el domingo? Puse a funcionar el lavarropa, pastor. ¿Cómo? Sí, me puse a lavar la ropa porque vi que había estado nublado el sábado. El domingo había lindo sol y puse a lavar ropa porque vio en la semana había estado nublado. Y tiene que ser el domingo a las 10 de la mañana. Y era que a la hora que había sol. ¿Me entiendes? ¿No? Pero ¿cómo va a ser preferible lavar ropa que ir a adorar a Dios? Y si me había juntado ropa, pastor. Aparentemente eso cambió. ¿Qué dijo, hermana? No, no dijo nada. Bien. Tengo que ayudarle a mi tía a mudarse. Tuviste 6 días para hacerle lo que le hace el domingo. Pastor, no vine porque puse a funcionar el lavarropa. Ellos estaban cargados con afanes de la vida. Muchos faltan a la iglesia por razones ligeras y tontas, pudiendo justificarse con el pastor. ¿Qué importa el pastor en esto? Otro dice, me cae re gordo este pastor. No, me cae re gordo. Ni te cuento el diácono. Acá dice así, me cae gordo este pastor, ¿y qué decir del diácono? Dice acá, no sé. Ni decirte del diácono, ya lo veo hasta el... ¿Viste lo emoticón del celular de Movistar? Hasta ahí sale así. Son personas sobrecargadas con los problemas y los afanes de la vida. No tienes problemas con la droga. No tienes problemas con la pornografía. Pero la vida te sobrecarga y crees y empiezas a creer que las cosas de la vida común son más importantes que congregar. El día del juicio vendrá sobre ellos sin que se den cuenta. No estarán preparados cuando caiga el juicio de Dios sobre ellos. Yo he hecho estudios personales sobre los juicios de Dios. Y los cristianos están creídos que el juicio de Dios es al final. Dios nos enjuicia todo el tiempo. Y nos enjuicia todo el tiempo aquí y ahora para que tengamos capacidad de reacción y salgamos del problema y poder ponernos donde corresponde. Si usted cree que Dios estaba contando una bolsa con cosas malas que usted hizo y todavía no le cobró nada, está equivocado. Dios no pune a sus hijos ahora. O usted le junta maldades a su hijo que tiene 10, 11, 9, 10, 11, 12 años. No, a este cuando cumpla los 18 se las voy a cobrar todas. No, no hace así. Porque capaz que cuando cumpla 18 lo pelean, ¿entiende? Sí, ahora soy mayor de edad, dale nomás. No, Dios nos cobra todos los días. Jesús dijo, velad pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, que vendréis y estar en pie delante del Hijo del Hombre, de Lucas 21, 36. Por último, ¿cómo me preparo para que esto no me pase? ¿Cómo hago para que esto que yo te he hablado de ecología, de muerte de cristianos, de compromiso, de engaños teológicos, de engaños de... ¿Cómo hacemos para prepararnos de eso? ¿Cómo me preparo? Y eso es lo que necesitas hacer para estar listo para esta era. Es simplemente muy fácil. Hay 2 cosas que debes hacer. Número 1, regresa a la iglesia. Nada podemos hacer de ayuda si no regresa. Pero cuando yo hablo de regresar a la iglesia, no estoy hablando de que usted empiece a venir si está acá. Regresa a la iglesia. Regresa a la iglesia.
Regresa a la iglesia, regresa a la iglesia, regresa a la iglesia a vivir el Evangelio que Jesucristo ha ganado para nosotros. Regresar a la iglesia significa consagrarse para estar vestido de honra y hermosura. Consagrado significa que vos tenés que dejar de lado aquellas cosas que no valen la pena. Nada es más importante que vivir vestido de honra y de hermosura. Primero, regresa a la iglesia. Nada que podamos hacer te ayudará si no regresas. Número 2, regresa y ven a Jesús. Él murió para pagar las penas de nuestros pecados. No fue el pastor, ni el diácono, ni el amigo, nadie, no fue nadie, fue Él. Él resucitó literalmente y físicamente de los muertos. Él está vivo a la diestra de Dios y eso lo celebramos hoy más que nunca. Él está allí, ahora, allí, esperándote, limpiando tus pecados con su propia sangre. Esta señal de la iglesia sin amor es la última y clara señal de este tiempo. Los discípulos preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 24:3 de Mateo. Una de las señales que Jesús dio en Mateo 24 fue esta. La iglesia en muchas partes del mundo no tiene amor verdadero por los perdidos ni por sus hermanos. Es cristiandad sin compasión, sin amistad, sin amor. Esto no es cristianismo. Si una comunidad de personas no tiene compasión, no tiene amistad, no tiene amor, no tiene valores en común, eso no es iglesia. Estudiamos alguna vez sobre esto. Usted se puede reunir en el mismo lugar, puede ponerle allá afuera el título que quiera, pero eso no es iglesia. La iglesia es compasión, la iglesia es misericordia, la iglesia es amistad. Trabaja y recupera a tu hermano si era tu amigo. Recupéralo, porque es lo que vale. Yo lo he perdido todo, pero lo único que tengo sanito y bien guardado es mi orgullo. ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligencia guardar, proteger y esconder el orgullo y dejar de que todo lo demás te lo robe el diablo! Trabaja y recupera a tu hermano y a tu amigo. Cuando ellos le pidieron una señal de su venida y del fin del siglo, Jesús le dijo, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Muchas iglesias hoy son muy frías hacia los que vienen, hacia los que nos visitan. Y es bien difícil hallar a una persona realmente amigable cuando visitas algunas de sus iglesias. Yo no probé esto. He ido a predicar a un montón de lugares y uno llega y dice, para al lado de la puerta y nadie te da ni 5. La gente no tiene la precaución de observar que el que vino hoy debe irse y ser tratado como si fuera una reina, una princesa, un príncipe. Nadie. No nos preocupamos de esa gente. Que Dios nos ayude. Sin el poder del Espíritu de Dios, nuestra iglesia no será amigable ni amorosa. Y nosotros no seremos amigables ni amorosos con los nuestros. Y terminaremos siendo 24:12 de Mateo, el amor de muchos se enfriará. Y van a tener derecho a llamarnos, como dice Apocalipsis 3:1. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Necesitamos nosotros esto. Ve tras los perdidos. Ve tras los perdidos. Ve tras aquel que era tu amigo. Ve tras de aquel hermano, ve detrás de aquel vecino, ve tras de aquel pariente que te dejó. Y no hablo solamente en el ámbito de la iglesia. ¿Cuántos problemas familiares tenemos nosotros? Yo mismo estoy haciendo esfuerzo para relacionarme con aquellos carnales míos que me menosprecian por ser canuto. Pero es que si soy canuto tengo que darle el ejemplo. Tengo que ser el del acercamiento. Tengo que ser el de la palabra agradable, tengo que ser el de la buena respuesta. Tengo que ser aquel porque es mi responsabilidad de que aquella gente entienda que ser evangélico es mucho más que venir a una iglesia. Ser evangélico significa valorar las cosas que Cristo valora. Cristo murió por mí. Pero cuando yo entiendo que Cristo murió por mí, también murió por mi hermana.
¿Cuánto valor tiene esa hermana para mí? El valor que tiene ella para Cristo. Porque Cristo murió por ella. Entonces, cuando yo no valoro la vida de esta hermana, yo no estoy valorando la vida de Cristo. ¿Se entiende lo que digo? Si yo entiendo que soy cristiano y que Cristo me amó a mí y ella está hecha a imagen y semejanza de Dios, tengo que amarla como si Cristo fuera. La palabra de Dios nos dice, ¿cómo vas a amar a alguien que no ves y no puedes amar al que ves? No permitas que el diablo te robe la felicidad. No permitas que el diablo te robe la visión de que aquí dentro está tu amigo. De esa puerta para acá son todos amigos, hermano. Mire, no le diga a nadie, pero los enemigos están de esta pared para allá. Esos son enemigos. Los que hacen trabajos satánicos en contra de las familias que vienen aquí. Los que hacen trabajos satánicos para que usted se seque su economía, se seque su familia, se seque su hijo, su esposa, su trabajo, su prosperidad. Esos son nuestros enemigos. Los que creemos en Cristo somos hermanos. Así nomás, somos hermanos. La señal de los últimos tiempos de la iglesia cristiana es que el amor de muchos se enfriará. Ahora yo puse algo aquí, no tiene por qué incluirme a mí. Las características pésimas de la iglesia del último tiempo no tiene por qué incluirme a mí. El amor de muchos se enfriará, pero no el mío. El diablo vino a robar, matar y destruir, pero no a mí. Vino a dividirnos, pero no a nosotros. Repito, ¿cómo valoras lo que te dije al principio? ¿Cómo valoras lo que Dios puso en tus manos? ¿Cómo valoras lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cómo valoras las cosas que has perdido? Si es que tienes verdadero valor por las cosas que Dios te ha puesto en tus manos. La iglesia, Jesús Rey de Gloria, tiene que llegar a ser una iglesia conocida por el amor que se profesa. No claudicaré en la idea de que Dios nos ha traído aquí para que seamos un cuerpo. Y todavía, en este cuerpo, no encuentro ningún órgano que odie a su parecido. La derecha no odia a la izquierda. Ni el riñón derecho odia tampoco a la izquierda. Ni el pie derecho se agarra las patadas con el otro. No lo conozco. En el cuerpo de Dios, formado, no funciona así. Somos los últimos tiempos. Somos la iglesia del último tiempo. No hay más. No hay tiempo para estupideces. No hay tiempo para rivalidad. Es tiempo de honrar a Dios. Es tiempo de humillarse para poder ser ensalzado. Usted puede seguir viviendo después de esta prédica como usted quiera. Usted está en total libertad de hacer lo que usted quiera porque Dios te ha dado esa libertad. Pero ya no será mi responsabilidad ni tu sangre será sobre mis manos. Porque yo te he dicho que tú eres la única herramienta que Dios tiene en este tiempo para salvar a este barrio. Tú eres la única alternativa. Yo me ofrezco para que Dios me use. Yo me ofrezco para que yo sea un instrumento de justicia en las manos del Señor. Yo me humillo para que Dios me vista de honra y de hermosura. Yo me humillo para que lo que yo tengo, que es nada, pueda ser utilizado y multiplicado en las manos de un Dios maravillosamente poderoso como Él. Dejo esta verdad delante de tu presencia. ¿Qué vale más? ¿Tu orgullo o lo que has perdido? ¿Qué vale más? ¿La voluntad de Dios o la voluntad mía viviendo y pensando en la carne? ¿Qué vale más? Cristo dijo que lo que más valía era usted. Y dijo, Padre, yo voy a ir a morir por Él. Así te ve Dios. ¿Cómo lo ves tú a Él? Es la pregunta que quiero que tú te lleves esta noche.